Laura, a todo esto, y para eso trasladarnos de alguna forma a septiembre del año 2014, cuando justamente Rodrigo Luna, que está presente con nosotros, también Rodrigo Vega y Leandro Tegler, empezaron a notar ciertas irregularidades de alguna forma en sus recintos carcelarios. ¿Nos puedes empezar desde ahí la historia? Sí, bueno, ellos ahí te lo contará el capitán Rodrigo después, pero básicamente ellos empiezan a notar un montón de irregularidades de distinto calibre, ¿no? Pero todas relacionadas con algún tipo de fraude. Hay denuncias que reciben de funcionarios que se inscriben en la asociación gremial que ellos fundan, que es una asociación gremial dedicada a los profesionales, que está fuera de la ANEF, de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, que está fuera de la asociación tradicional que tiene Gendarmería, porque precisamente ellos notan cierto nivel de corrupción. Entonces empiezan a recibir varias denuncias por maltrato a reos, por tráfico de droga, denuncias por tráfico de pornografía infantil, en fin, o sea, denuncias bastante graves, pero dentro de todas estas denuncias se hace frecuente una denuncia que habla con que los beneficios médicos de DIPRECA no se están prestando correctamente y con una de las asignaciones que tienen los funcionarios de cargo de confianza, digamos, que tiene que ver con la complejidad del penal en el que trabajan. Esa asignación en particular se entrega a discreción del director de Gendarmería, o sea, no existe un protocolo para entregarla, pero nosotros sacábamos la cuenta con Leandro Tegler, que es el otro de los capitanes que denuncia junto a Rodrigo, y nosotros calculamos alrededor de 10.000 millones de pesos en un año. O sea, es una cantidad... ¿Solo un año? Solo un año, es una cantidad bastante grande. Entonces, este dinero se habría desviado hacia... para beneficiar a ciertos cercanos, amigos del mundo político, del partido de Javiera Blanco y de la propia Javiera Blanco, así como también para pagar favores dentro al interior de Gendarmería. Por ejemplo, uno de los sindicalizados más importantes que tenía la Asociación de Gendarmería era beneficiario con estas platas. Claro. Entonces ahí ellos comienzan una denuncia y esta denuncia termina dándose vuelta y terminan siendo ellos los denunciados. Y no solo denunciados, condenados y con pruebas falsas. Y perseguido. Para entender, a ver, lo que pasa es que lo que estamos conversando hoy día es algo tremendo. O sea, nosotros acá se han desenmascarado a través de distintos temas, grados de corrupción que en Chile uno ni siquiera hubiera sospechado. Creo que estamos en este momento conversando de uno de los más terribles, que llega hasta el sistema judicial incluso. Para ir entendiendo, porque aquí en realidad hay mucho que conversar, son muchas escalas digamos, de los niveles de lobby y corrupción de los que nos estamos enfrentando con estamentos tan importantes en los cuales los chilenos confían sobre está basado, digamos, su propio derecho constitucional, digamos, de poder movernos libremente y con la justicia que uno sale con la calle con toda la confianza. ¿Cuáles eran, Rodrigo, de los favores más pequeños que incluía esta corrupción hasta el más grande? ¿Cuál es el nivel de escala de lo que estamos hablando que ustedes en el año 2014 detectaron y comenzaron a excavar esto y darse cuenta que esto era un pozo sin fondo en el fondo? Primero que todo, nosotros nos percatamos de que habían sumarios administrativos que eran manipulados. ¿Ya? La finalidad de un sumario es investigar y llegar a la verdad, ¿cierto?, sobre determinados hechos que son denunciados. Y particularmente nos tocó ver un concurso público donde un funcionario que efectuó el test psicológico para el cargo denunció que su informe había sido adulterado, manipulado para favorecer a X personas. Bueno, nosotros defendimos la posición de ese funcionario porque denunciaba a un oficial en una alta posición. Ese oficial, en ese tiempo, era el jefe de gabinete del director nacional. O sea, el segundo. Y hoy día es el director nacional de Gendarmería, Cristian Alvear Gutiérrez. Así de grave. Si hubiera habido justicia, si no hubiera habido corrupción, Cristian Alvear Gutiérrez debería haber sido denunciado al Ministerio Público por falsear un documento público, por adulterarlo en realidad, y disciplinariamente o administrativamente debería haber sido dado de baja. Y sin embargo hizo carrera hacia arriba. Claro. Y sin embargo llegó hacia arriba.
O sea, hoy día entendemos el contexto después de una conversación que sostuve con Freddy Larena, que en paz descanse, fue subdirector operativo de Gendarmería y formó parte de este núcleo del alto mando. Entonces, en la primera querella que nosotros hacemos en la búsqueda de la verdad y de la justicia, después de que nos condenaran, ¿cierto?, con pruebas falsas, con un juicio irrisorio, y que la verdad que uno, yo que era parte del sistema judicial, era parte del sistema, claro, confía ciegamente. Claro, por supuesto. Entonces, uno jamás cree que ese tipo de situaciones pudieran pasar. Claro. O sea, uno cree que los culpables son condenados y que los inocentes son absueltos y no hay un matiz intermedio. Y acá los malos estaban fuera de la cárcel, digamos. Claro, y acá los buenos estaban condenados, claro. Al revés. El mundo al revés. Y esto fue el mundo al revés. Exacto. Y la verdad que en lo personal yo había interactuado con, fui alcaide de varias unidades penales, había interactuado con fiscales del Ministerio Público y personas muy íntegras en la búsqueda de la justicia, imparciales y objetivos, no tomando una posición. Y nos encontramos con un fiscal al cual nosotros le entregamos y le aportamos todos los antecedentes, que la verdad que nos sacó de todo contexto. O sea, yo creo que el Ministerio Público hoy día tiene que ser refundado. Los tribunales ojalá funcionaran con personas que fueran los que decidieran, así como en Estados Unidos, ¿cierto? Y no los jueces. Claro. Para que de verdad tengamos una justicia acorde a lo que necesitamos. Porque si no, la corrupción nos va a terminar ganando. Y yo creo que avanza a pasos agigantados en esa dirección. Lleva camino adelantado. Lleva mucho camino adelantado. O sea, con este caso, más que camino adelantado, diría yo. Yo creo que ya está en la cumbre del cerro. Sí, yo creo que tú y tus demás compañeros que hicieron esta denuncia, primero fueron tremendamente valientes al exponer esta situación. Vámonos al caso en concreto, porque ustedes, dentro de lo que evidenciaron, era que se estaban recortando entre 50.000 y 140.000 pesos en bonificaciones y que con ese dinero después se le estaban pagando a nuevos miembros que llegaban a Gendarmería, por así decirlo, como por un periodo de paso previo a jubilarse. Así es. Y que agarrar el sueldo a la jubilación. Esa jubilación que sabemos... En realidad se ganaba en la lotería. Hay que recordar que entre las personas mencionadas en su momento está la ex esposa de Osvaldo Andrade. Entonces... No son personas al azar. No son personas al azar. Y no son personas vinculadas necesariamente a los cargos tampoco. No, Claro, por supuesto. Esa creo que, Rodrigo, no es la mayor irregularidad, que personas que no estaban idóneas para los cargos tenían estos cargos, ¿no? Eso quería preguntarte, Rodrigo. ¿Quiénes eran estas personas que tomaban estos cargos de paso para poder jubilarse? Sabemos, y corríjanos si nos equivocamos, pero con el último sueldo, ¿cierto?, que se gana en ese momento es el que después determina la jubilación futura. Estamos hablando de jubilaciones de 5, 6, 7 millones de pesos, que me imagino son Lo que pasa que es el sueldo más las bonificaciones, porque en la carrera pública tiene rangos de sueldo. Igual está muy inflado. Pero habían personas que podían tener un sueldo de 2 millones y sumarle 4 millones más en bonificaciones. Ya, pero quiero saber, ¿quiénes eran estas personas que llegaban a ocupar esos cargos? ¿Venían dentro del mundo de la Gendarmería o eran personas externas? Dentro del mundo de Gendarmería, y también en este caso recibían ciertas bonificaciones personas externas que venían como colaboradores del gobierno de turno. Miren. Favores políticos. Exacto. Les decía que había este concurso público y este sumario que denunciamos, ¿cierto? Sí. Ese es el primer punto. Y después todo va a confluir ahí mismo. Estas personas que optaban a estas pensiones eran cercanas al poder. Principalmente hubieron oficiales, ¿cierto?, del alto mando y algunos que tenían un carácter pseudopolítico, como Pedro Hernández, que es el dirigente de la ANFUB, dirigente de la ANEF, DC, cercano a Javiera Blanco. Okay. Aparte de eso, habían contrataciones de familiares. Aparte de eso, asignaciones especiales para aumentar e incrementar los sueldos. Recordemos que Tulio Arce hace la denuncia contra Javiera Blanco por eso mismo. Claro. Sí, sí, sí. Y las asignaciones críticas son asignaciones que se pagan a los jefes de unidades o que realizan funciones complejas, ¿cierto? Y van, obviamente, dentro de 50.000 a 150.000 pesos para incrementar el sueldo. Entonces, yo quiero decirle a ustedes que aquí no hubo un error en la administración. Aquí no hubo un error
en el cálculo de las pensiones y se calculó más de lo que debía, porque en realidad ese fue el sueldo que llevaron. No. Hay una intención. Aquí hubo una maquinaria, Exacto. hubo una planeación, Un mecanismo para defraudar al fisco. Y en esa maquinaria quiero quedarme porque primero quiero invitar a la gente a que entre a la red.cl. De hecho, en el reportaje firmado por Laura Landaeta, tú pones ejemplos de con cuánta pensión se van algunas personas y son ejemplos de verdad alarmantes. Estamos hablando, como bien decía Monty, sobre los 5 millones de pesos. Entonces ahí están todos los datos para que la gente pueda ingresar. Osvaldo Andrade trabajó unos meses en Gendarmería y se estaba pensionando con 5 millones 600 y algo, si mal no recuerdo. Imagínate. Entonces, porque además hay una cosa que es importante mencionar. Si el director de la institución te llama a retiro, igual que la policía uniformada, claro, digamos, te llama a retiro porque va a disponer de tu cargo de otra manera con otra persona, tú te retiras y eso significa pensionarte. O sea, tú te puedes pensionar en cualquier momento porque es cuando te lo ordenan. No necesitabas cumplir un plazo. Claro. Mientras, justamente, en algunos recintos carcelarios no existían... un plazo en el cargo. Se estaba generando esto, mientras en otros recintos carcelarios, como ya lo decíamos al principio, se estaba generando que no habían médicos, no habían doctores justamente para atender a gendarmes, que era parte de eso. Entonces, tú hablabas de una maquinaria. Sí, el mecanismo. El mecanismo era el siguiente. Las asignaciones críticas que yo, vamos a suponer, ¿cierto?, le debía asignar a cada uno de ustedes, 150.000, estoy dando un monto de 150.000, se las quito. Y no se las asigno. Y las dejamos en el medio como un pozo. Hago un fondo común. Un fondo común. Para repartir a unos pocos. Un fondo común. Porque si yo le asignaba 150.000 a su sueldo, obviamente lo iba a incrementar en 150.000. Perdón, esos 150.000 multiplicado por ¿cuántos funcionarios? No sé cuál era el pozo. Pero estamos hablando de una decena de mil. Estamos hablando de que un coronel debería en su minuto haber sido jubilado con 2,8 millones. En Gendarmería hay 13.000 funcionarios. O 2 millones. En esa época habían 13.000 funcionarios. Entonces, pero solamente no son para todos, el alto mando. son los de... Okay. Claro, para los que desarrollan un tercio de los... funciones complejas. Pero es un monto muy grande y significativo. Es un monto muy grande y significativo. Entonces, ¿qué hacían? Al juntar los montos, se transformaba obviamente en una gran suma de dinero y en 4 millones más de sobresueldo para usted, 4 millones más para allá, para acá, y una silla musical donde estaban un tiempo acotado en los cargos y venga el otro para llevarse, obviamente... Y se van jubilados. Y se van jubilados. Para ganarse el loto de por vida. Rodrigo, tú nos estás explicando este ejemplo donde no existía una fiscalización concreta, pero tú hablaste de una maquinaria y de hecho parte de las declaraciones que ha dado justamente Leandro Tegler, otra de las personas, él habla de que ustedes pasaron a ser los, cito entre comillas, incómodos. Por supuesto, incomodaron el poder. De esa maquinaria te quiero preguntar, ¿cómo empezaron a sentir ustedes? ¿Cómo empezaste a vivir tú ese momento cuando empezaron a incomodar al poder? Cuando empezaron a decir, ¿sabéis qué? Nosotros no estamos de acuerdo con esto porque esto no es legal. Hay que hacer las cosas bien. ¿Cómo empezaste a vivir ese momento cuando todo de alguna forma empezó a explotar en contra de ustedes? Empezaron a atacar a nuestras bases, o sea, a nuestros asociados. ¿Ya? Empezaron a restringir el libre gremialismo, la libre asociatividad, diciéndole, oye, ustedes no pueden pertenecer, retírense de ese gremio, a acosar a nuestras bases. Y a su vez a nosotros a restringirnos los espacios de interacción con la autoridad. ¿Y eso por una orden directa? Sí, o sea, directamente, a cerrarnos las puertas a la autoridad. Y luego... ¿Pero se las cerraban, les daban alguna explicación? ¿O era ya el chanchullo era máximo, que es como, chao, ustedes quedan fuera acá? Sin respuesta. Oye, ¿necesitamos una reunión? No había respuesta. Listo. O para el próximo martes, miren, ¿saben qué? Estamos ocupados, te reagendamos. Así. ¿Cómo ustedes chocaron con este mecanismo? Me refiero... Tú, Rodrigo, tú trabajas en el sistema... Confías en él. Por supuesto. Te das cuenta de que hay gente que está haciendo un chanchullo gigante. Tú dices, voy, esto lo denuncio. Y lo haces como el libro lo indica. Y te das cuenta que no importa dónde accionaras alguna llave para hacer esta denuncia, te encontrabas con el mecanismo. No se podía ir más allá de este mecanismo porque el paraguas era tan gigante que todo quedaba dentro de esta corrupción. Miren, o sea, nosotros hacemos un juramento, servir al país, y el país es lo primero, el respeto a la democracia y a los derechos humanos. Y obviamente nos topamos con este mecanismo o paraguas de corrupción. Pero nosotros no lo evidenciamos como lo vemos hoy día. Claro. O sea, nosotros vimos que estaban, las asignaciones críticas no se estaban pagando, recibimos la denuncia de que, oye, nos quitaron las asignaciones críticas. Luego nos dimos cuenta de que habían pensiones por sobre lo normal,
estratosféricamente por sobre lo normal, como 5 o 6 millones, como lo hasta relatan. 7 millones 7 millones, llegaban. cuando deberían ser 2 millones, 2 millones y algo. De hecho, Contraloría después tuvo que zanjar el Exacto. tema y poner un tope. Porque ya era era mucho, un chiste ya lo que se era un robaban. escándalo. El problema en esto es que todo lo que ya se perdió pareciera como todo en este país que está cada Borrón y vez cuenta menos nueva, no se transparente, perdió. borrón y Como que cuenta nueva. nunca fue. Partamos desde hoy día. Hoy día nadie más hace esto. Ahora Ya, limpiamos. chiquillos, Claro. sigamos adelante. Ya, pero es que los que estaban involucrados antes hoy día siguen justamente No, y lo peor de todo involucrándose es en estas que el hecho de que no se zanje la corrupción a tiempo nos lleva a lo que decía Rodrigo recién, a tener un director nacional de Gendarmería que Ejemplo. está ligado no a una, sino a un montón de denuncias. Tiene más de 15 querellas. ¿Cómo deben estar quemando está ligado papel a un esta montón. gente? Y lo peor de Por todo, supuesto. y esto me voy a tener la patudez, pero lo tengo Por que favor, contar. Laura. Por favor, adelante. El director de Gendarmería recibe el primer reportaje, yo tengo muy buenos contactos en Gendarmería, por algo hemos podido hacer estos reportajes, y dice, a mí no me importa, yo me voy de vacaciones el lunes, o sea, él está de vacaciones desde ayer. Cuando recibió este reportaje. Y cuando vuelva, me pensiono. A mí no me van a tocar estos huevones, perdón el castellano, pero así lo dijo. Wow. Wow. O sea, Hay que- ese es el nivel de impunidad que hay en este país y que trasciende en esta sola denuncia, no solo a Gendarmería, sino también a la Fiscalía, porque hay un fiscal y ellos te pueden contar los detalles de la corrupción, del nivel de corrupción que denuncian de parte de este fiscal Retamal, de la Fiscalía Centro Norte, sí. en todo su accionar. Entonces, finalmente te das cuenta que es una maquinaria enorme, corrupta y podrida desde los cimientos. Y uno lo denuncia y hasta hoy día no se ha acercado ni a los implicados, ni tampoco nadie me ha pedido a mí más información para llegar hasta el fondo de esto. Y claro, tenemos dos partidos muy importantes relacionados con la denuncia y un director de Gendarmería ligado a la derecha, con un hermanastro ligado a todo el mundo, porque ya al haber sido lobista de Corpesca Sí. todo le viene bien. Entonces, Sí. Esa es la mejor definición. Todo le viene bien. Finalmente, la maquinaria es tan grande que nadie levanta la Eso. mano y dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer justicia. Porque todo cae dentro del ese es el mecanismo. nivel de corrupción en el que estamos en este país hoy Exacto. día. Eso es lo que genera tanta rabia, perdón, en la ciudadanía. Así es. Porque lo hemos visto en el caso, por ejemplo, hace muy poquito, con el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, que fue formalizado por malversación de caudales públicos y también... Y que cuando fue formalizado estaba en un sillón de 50 millones de pesos con un sueldo de 1 millón y algo. O sea, yo no sé cómo se lo